Bueno, la idea de la conferencia es fundamentalmente plantearnos algunas de las situaciones contemporáneas que se están viviendo en la literatura latinoamericana, sobre todo las que en este caso ubico en la región andina, precisamente en Bolivia y en Perú, con dos autores, una autora y un autor boliviano, que son Edmundo Paz Soldán y Liliana Colanzi, y una escritora peruana, Claudia Salazar Jiménez. Los tres radican en Estados Unidos, pero siguen siempre muy pendientes de sus actividades y sus realidades contextuales con relación a las circunstancias que atraviesa el continente americano. Para, digamos, la temática y las líneas argumentales del coloquio, me parecía muy interesante plantear un poco cómo en estas literaturas de corte post-apocalíptico, ahora explicaré algunas cuestiones de orden teórico con respecto a esta definición, las tradiciones andinas, y en este caso los escritores contemporáneos, las escritoras contemporáneas, se han dedicado de manera bastante interesante a profundizar sobre problemas sociales vistos desde esa posibilidad y desde ese eje problemático dentro de las literaturas latinoamericanas. Por eso es que la conferencia se titula así, y me gustaría empezar con una cita de H.P. Lovecraft, de este hermoso texto, La extraña casa elevada entre la niebla, un poco a manera de recordatorio de lo que mueve, en cierto sentido, la escritura y la profundización sobre estos temas en literaturas que a veces han sido denominadas como distópicas, apocalípticas, o que tienen proyecciones de futuro trágicas o poco alentadoras, ¿no? Pero que vamos a ver cómo se le puede dar una vuelta interesante a las propuestas que hacen estos tres escritores, sumado a otras ponencias que por allí en el programa he visto, por ejemplo, las que hablan de mi compatriota Fernanda Trías y su novela Mugre Rosa. Entonces empiezo con este recordatorio del texto La extraña casa elevada entre la niebla, The Strange High House in the Mist. No era fruto de los planetas y soles que brillan en los telescopios y en las placas fotográficas de nuestros observatorios. No era ningún soplo de los cielos cuyos movimientos y dimensiones miden nuestros astrónomos o consideran demasiado vastos para ser medidos. No era más que un color surgido del espacio, un pavoroso mensajero de unos reinos del infinito, situado más allá de la naturaleza que nosotros conocemos, de unos reinos cuya simple existencia aturde el cerebro con la inmensa posibilidad extracósmicas que ofrece a nuestra imaginación. Bueno, me parece muy importante hacer en primer lugar una distinción de carácter más bien de términos que se han ido desarrollando a lo largo de las confecciones mismas de estas literaturas en las últimas 3 décadas, digamos la última del siglo XX y las 2 primeras del siglo XXI, ¿no? Los 3 textos que voy a trabajar aquí, que voy a analizar y compartir con ustedes algunas de las reflexiones para la charla, tienen que ver precisamente con la posibilidad de haber sido publicados en el mismo año, en el 2016, o sea, 4 años antes de toda esta vorágine pandémica terrible del COVID-19 que vivimos en estos últimos prácticamente 3 años. Y me parece muy interesante que sean publicados en el 2016, aunque por supuesto los 3 escritores, tanto Paz Soldán como Liliana Colanzi y Claudia Salazar Jiménez, han seguido trabajando en estos temas y hay obras más recientes. Quería marcar un punto de relación efectivo entre una idea que a mí me tiene siempre muy obsesionada con relación a este tipo de literaturas, y que ahora con los temas surgidos a raíz de la experiencia pandémica han cobrado una significación bastante interesante. Y eso tiene que ver con un concepto que a mí me parece fundamental, que ha manejado desde hace mucho tiempo Otmarete, y que tiene que ver con el sentido anticipatorio y no apocalíptico de la literatura, por más paradójico que parezca en la presentación, y es un poco la intención
de trabajar con esa visión, ¿no? El Apocalipsis nos propone de alguna manera un futuro cerrado, en el sentido de que es un futuro medianamente trazado por designios divinos y que de alguna forma son pues inevitables, ¿no? En cambio, el sentido de literaturas premonitorias, ¿no?, que se desarrollan en escenarios post-apocalípticos, ¿no?, y eso es muy interesante, ya ahora hablaré un poquito más, nos propone también momentos de alerta, momentos de soluciones. Creo que la literatura, como siempre, ha sido un camino, una forma de conocimiento, y esto nos ayuda también a un conocimiento mismo del momento y de la época en la que estamos viviendo y de los peligros, ¿no?, que desde nuestra disciplina alertamos. Entonces, los orígenes y las distinciones de los términos los escogí tomar de una magnífica tesis de uno de mis coasesorados, que acaba de doctorarse hace poco en estudios latinoamericanos, el doctor Samuel Lagunas, y su tesis se llama Imaginarios escatológicos en la ciencia ficción distópica latinoamericana reciente, la pueden consultar en el acervo de la UNAM, y a mí me parece que él hace una muy buena distinción y muy interesante para tener el problema allí presente. Lo cito: Apocalipsis proviene del griego y significa recorrer el velo, develar o revelar. Y catástrofe, palabra también griega, alude a un cambio brusco, de arriba abajo, que sobreviene a algo o a alguien. En las primeras obras mítico-teológicas, donde se reproducen imaginarios escatológicos, la catástrofe funciona como un apocalipsis en tanto que provoca un fin del mundo y al mismo tiempo apunta al post-apocalipsis en tanto facilita la irrupción de un mundo después con sobrevivientes que poseen nuevos valores y ordenan su espacio de forma diferente. Fin de cita. Esto va a ser un elemento fundamental para comprender en dónde se sitúan los tres cuentos que escogí para conversar hoy, y además cuál es, digamos, el elemento central que los propone dentro de atmósferas post-apocalípticas y no apocalípticas como tal. En ese sentido, ya sean obras literarias o cinematográficas pertenecientes a géneros como la ciencia ficción, la representación de escenarios apocalípticos constituye, en términos generales, la posible construcción de futuros en los que la humanidad perece ante una determinada modalidad de colapso social. Ya sabemos, ¿no?, guerras mundiales, bacteriológicas o dominios de inteligencias artificiales, enfermedades sistémicas, pandemias. En ese sentido, se denominarán escenarios post-apocalípticos, a mi entender, a la existencia de una fluctuación del fenómeno en la temporalidad del relato, pues se desarrollará narrativamente en el futuro posterior al acontecimiento de la catástrofe. Por tal motivo, lo que planteo es que lo que entendemos como apocalíptico se vincula con relatos que versan sobre la presencia operativa en el texto de catástrofes grandiosas, holocaustos, hecatombes y guerras de toda naturaleza. Todos estos fenómenos provistos de una terrible carga trágica llevan indefectiblemente a la extinción de gran parte de la humanidad, o incluso casi su totalidad. Mientras tanto, en la etapa post-apocalíptica, que es en la que quiero hacer énfasis, que acontece temporalmente después, los relatos se centran en la experiencia del sobreviviente o los sobrevivientes atrapados en un planeta absolutamente transformado y muchas veces devastado, en el que generalmente se busca la instauración de un nuevo orden social. Y esto me parece que es un punto bastante importante, porque vamos a ver cómo hay una hibridación de características muy significativas, no solo a nivel genérico, sino también a nivel temático, que propone de alguna forma estas diferentes maneras de sobrevivir a determinados hechos que han transformado la estructura y la propia situación misma del entorno en donde vivimos a través de diferentes episodios, ¿no?, a los que la humanidad se ha tenido que enfrentar y que han transformado de forma absolutamente definitiva su convivencia, no solamente con los elementos de la naturaleza, sino también con la propia relación que los seres humanos tenemos entre nosotros y con otras nuevas modalidades de existencia, como pueden ser personajes
híbridos entre lo humano y lo artificial, y las inteligencias artificiales, o plenamente las inteligencias artificiales en carácter clásico, las robóticas. Todo esto dentro de marcos en donde los escritores trabajan básicamente, las dos escritoras, nuestro escritor, trabajan básicamente dentro de una modalidad ciencia ficcional. No quiere decir que Colanzi o Salazar Jiménez o Edmundo Paz Soldán solamente se han dedicado a la ciencia ficción. Lo que sí me parece interesante es que estos tres cuentos, que tienen una impronta ciencia ficcional, se fijan en los mismos objetivos que ya veremos más adelante. Entonces es importante, en ese sentido, entender cuál es la concepción de la ciencia ficción en este escenario de las narrativas post-apocalípticas. A mí me gusta mucho citar a un gran colega y estudioso latinoamericano de origen peruano, Elton Honores, y su libro, uno de los libros más interesantes que han salido en los últimos años, Fantasmas del Futuro, Teoría e Historia de la Ciencia Ficción, de 1821 a 1980. Y allí nos propone una definición de ciencia ficción, ¿no?, con la que creo que pueden empatar muy bien algunas de las modificaciones y transformaciones que proponen los relatos que aquí vamos a ver. Lo cito, Elton Honores nos propone una definición que parte de que la ciencia ficción es un género moderno que surge durante el desarrollo industrial, y esto creo que es fundamental, la visión de la tecnología siempre vinculada con los desarrollos que tienen que ver con los grandes momentos que van a trascender a través de las formaciones y las estructuras capitalistas, del desarrollo industrial del primer mundo a inicios del siglo XIX. Mary Shelley publica en 1818 su novela Frankenstein, considerada por los críticos, como todos ya sabemos, la primera novela de ciencia ficción, pues plantea la creación de vida artificial sobre la base de presupuestos protocientíficos, con más énfasis en el desarrollo del conflicto moral y filosófico. Es un nuevo género que se abre paso dentro de las posibilidades narrativas que se alejan del elemento gótico de fines del XVIII para poner énfasis en la imaginación razonada y proyectada a los problemas actuales del hombre, y yo agrego, y la mujer, y su futuro. En realidad hay muchas definiciones, como todos sabemos, de ciencia ficción. Hay también matices terminológicos, conceptuales importantísimos sobre la ficción especulativa, sobre escenarios, como les decía, ucrónicos, distópicos, pero a mí me interesa irme un poco por esta definición un tanto más clásica, que ayuda a, de alguna manera, entender estas etapas y estos momentos determinados y específicos dentro del proceso mismo de la confección de los textos. Entonces, estos relatos que vamos a comentar son materia de discusión, los relatos que son materia de discusión para esta conferencia. Todos ellos, como dije, son publicados en 2016 y nos proponen internarnos, como sugieren sus títulos, Artificial, de Edmundo Paz Soldán, Ciberproletaria, de Claudia Salazar Jiménez, y Nuestro Mundo Muerto, de Liliana Colanzi, en tres contextos post-apocalípticos en los que se desarrollan una amplia variedad de temas sociales situados preferentemente en Latinoamérica. Estructurados desde las perspectivas genéricas de los modelos no miméticos, y en este caso, reitero, de la ciencia ficción, esta triada de cuentos nos revelan el paso siguiente hacia la consolidación de asuntos literarios más que inquietantes para nuestra época. Colapsos naturales, destrucción del medio ambiente, extractivismo, despojo de tierras, tragedias relacionadas con los vínculos de familia, situación de los derechos de las mujeres, entre otros. Y bueno, estos serán algunos de los ejes problemáticos que los textos van a tomar desde diferentes perspectivas y con diferentes momentos de clarísima impronta crítica y analítica. Quiero empezar entonces con un escritor que probablemente muchas y muchos de ustedes conocen, que es Edmundo Paz Soldán, ¿no? Este gran autor boliviano, nacido en Cochabamba en 1967. Hago una ordenación de carácter etario por parte de cada uno de los autores. Esa es un poco la clasificación que me pareció interesante, ¿no? Porque desde
Paz Soldán como uno de los primeros pioneros en la ciencia ficción latinoamericana contemporánea, hasta Liliana Colanzi, ¿no? Pasando por Claudia, empezamos a ver una serie de problemas y de planteamientos que relacionan a la ciencia ficción, no solamente con las cuestiones que tienen que ver específicamente con las tecnologías o las diferentes modalidades que se puedan emplear en el uso de las visiones científicas anglosajonas, por tradición, muchas veces pensadas como excluyentes con nuestras realidades latinoamericanas, sino que todo lo contrario, ¿no? Estamos hablando de una ciencia ficción latinoamericana con matices distópicos, con matices apocalípticos, con matices ucrónicos, que nos permiten de alguna manera situarnos en nuestra propia realidad social y política del continente. El texto que me interesa conversar con ustedes, plantear un poco algunos ejes singulares del análisis, es un cuento que se llama Artificial. Está en su libro de cuentos Las Visiones, de 2016, editado por Páginas de Espuma en España, en Madrid, y es un cuento que habla precisamente de uno de los primeros modelos que me interesa destacar, el modelo de la hibridación. El modelo de la hibridación entre lo biológicamente humano y lo artificialmente tecnológico que se va a incorporar en el cuerpo de una madre, ¿no? Y creo que esto también es muy interesante porque hay un tema que radica precisamente en una relación entre las maternidades, deseadas, no deseadas, programadas, no programadas, y de alguna manera cumplidas o no, dentro de los tres cuentos, y que efectivamente plantean esta especie de vínculo casi de manera, podemos decir, análoga, ¿no? Sobre la relación de la tierra, ¿no? De la tierra pachamámica, de la tierra andina como esa gran madre, y las repercusiones particulares de cada uno de los sujetos femeninos, ¿no? Que están involucrados en estos relatos y sus capacidades gestantes o no, dentro de contextos en donde la reproducción de alguna forma garantiza o nivela, ¿no? Las posibles complejidades y los desastres naturales que han pasado o están por pasar. Entonces, Artificial se trata precisamente de una madre militar, ¿no? Que desarrolla la tarea militar, que ha tenido un accidente después de un atentado, y básicamente sus hijos, porque el esposo no se atreve a tomar la decisión y abandona a la familia, también tenemos allí las figuras masculinas muy desdibujadas en los tres relatos, tiene que tomar la decisión de salvar la vida de su madre a través de una reasignación de hibridez tecnológica, lo que implica incorporarle precisamente estos elementos que son potencialmente artificiales y que van a abarcar no solamente partes del cuerpo, sino que también van a afectar toda la sensación, la percepción de relacionamiento con los demás y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la reconstrucción de la memoria, ¿no? Que no es un elemento menor en el caso de la narración que nos está planteando Paz Soldán. En ese sentido, es muy importante que tengamos en cuenta también un elemento singular de la propia narrativa de Paz Soldán, que es la vinculada con el lenguaje, ¿no? A él le interesa mucho también trabajar este espacio de un escenario post-apocalíptico, post-tragedia social reconstituida dentro de los márgenes de este nuevo mundo de la hibridez, de la inteligencia artificial y de la presencia de las máquinas ya, ¿no? Una cosa muy también a lo Asimov, ¿no? En el dominio, como veremos en algunas de las citas del texto, de este nuevo mundo, de este nuevo orden de valores, como mencionaba en algunas de las citas anteriores, y que efectivamente quede clara, ¿no? Cuál es la premisa de esta hibridación entre lo humano y lo tecnológico y cuáles pueden ser sus resultados. El cuento inicia así: el día que a mamá la declararon artificial, llovió toda la mañana y Randall y yo nos miramos sin saber qué hacer, bien qué hacer. La protagonista que narra es una protagonista femenina, eso lo veremos más adelante. No había sido lo esperado. Después de gestiones de semanas en la oficina de reclasificación,
complicadas porque tuvimos que hacerlas los dos solos, ya que papá, el multitembleque, huyó al enterarse en el hospital después de la primera operación que las heridas eran tan severas que con toda probabilidad mamá iba en camino a convertirse en artificial. Lo habíamos intentado por todos los medios, largas colas desde la madrugada para entrar a ese edificio atestado de gente en los pasillos y sin un buen sistema de ventilación, las ventanas tan pequeñas que uno se sentía en zona de guerra. Fin de cita. Como ustedes ven ahí, hay registros del habla, digamos, oral, ¿no? de ciertos elementos coloquiales, ¿no? Pues, obviamente el habla es oral, de la oralidad, quiere decir, con elementos también coloquiales. Y hay una primera gran preocupación en donde los hijos, la hija y el hijo, deben hacerse responsables de tomar la decisión en esta oficina de reclasificación que de alguna manera produce la hibridación de lo físico y de lo artificial, de lo tecnológico, robótico, en la transformación, como les decía, del caso de la madre. Hay una interesante reflexión en el cuento que tiene que ver precisamente con el hecho de qué sucede a medida de que cada vez más individuos van optando por incluso reemplazar algunas partes de su cuerpo, ya sea por alguna lesión, alguna herida, o simplemente por estética, por vanidad o por practicidad, por algún elemento de artificialidad, pero también hay una gran resistencia por parte de otros, ¿no? Humanos, en este caso absolutamente puros, entre comillas, de dar estos pasos en donde sus familiares o personas cercanas comienzan a transformarse en sujetos artificiales, ¿no? La artificialidad en el cuento se propone desde dos mecanismos. El primer mecanismo es un mecanismo vinculado a nacer, ¿no? Como una especie de oxímoron artificial naturalmente, o a ser convertido en algo artificial con un propósito, como veremos después, de manera bastante elocuente, político en ese caso. Su madre, nos cuenta el narrador, la narradora, perdón, no era una militar típica, no. Había organizado un club de lectura en el barrio, jugaba Fut 21 con los niños. Una heroína de guerra, tú. Eso debía contar algo. Aquella vez que la enviaron al puesto de observación en Malajodo, salvó a su patrulla de la muerte, se dio cuenta de la emboscada que preparaban los hombres de Orlewen y en vez de avisar a los demás, se puso ella sola a combatir. Mala suerte que un mes después de regreso a la ciudad, a las puertas del mercado, ella hubiera querido ayudar a la anciana tirada en la calle, que aparentaba ser víctima de un infarto. La bomba que la anciana tenía pegada en el body explotó en ese momento. Hubo 4 soldados muertos y mamá quedó tan maltrecha que sus hijos debíamos esforzarnos para salvarla de un destino artificial, ¿no? Y esto también en la cita es muy interesante porque efectivamente de lo que hay que salvar a su madre es no de la muerte, sino de la conversión a la artificialidad, ¿no? Entonces es un mundo donde también la muerte está sesgada, es un elemento prohibitivo prácticamente, sobre todo en aquellos como la madre de la protagonista y su hermano, que laboran en tareas vinculadas con la guerra, ¿no? Y eso es un elemento bastante interesante, porque además vemos que Paz Soldán trae a colación una práctica muy común, ¿no? De ciertos espacios que se han vivido dentro de las historias de las violencias en América Latina, ¿no? Estas personas con cuerpos bomba, ¿no? Que en diferentes momentos, tristemente, de nuestra realidad latinoamericana, pues fueron sujetos de este tipo de, entre comillas, atentados, y que esto sigue permaneciendo, ¿no? En esa sociedad futura, ¿no? Hay una reflexión también interesantísima, ¿no? La madre, siendo una mujer humana, ¿no? Va desde esa humanidad y desde esa especie de situación de conmoverse, apoyar a esta anciana que se ha caído, ¿no? Algo que no haría un artificial 100% convencido, ¿no? De las operaciones y de las cosas que tiene que hacer. Y me encanta una frase, en este sentido, como les comentaba al principio, de corte anticipatorio que tiene magistralmente Paz Soldán colocada allí en el cuento, ¿no?
el doctor que opera a la madre, que pues organiza todo este proceso de su reasignación física, les dice, el doctor dijo que en un par de meses volvería a la normalidad, a una nueva normalidad, en todo caso, ¿no? Como nos hemos acostumbrado a llamar a esta parte de nuestras vidas que se llama, o que vivimos después de la pandemia, ¿no? Una nueva normalidad que Paz Soldán estaba viendo en su escritura hace ya un par de años antes. Bueno, para cerrar el análisis de este cuento y algunas de las cuestiones que tienen que ver efectivamente con el sentido post, digamos, post pensado en escenarios post-apocalípticos, nos dice la narradora que plantea de alguna forma un enorme conflicto, el sentido mismo de la división entre artificiales y no artificiales, ¿no? Y su hermano es uno de los que tiene la mayor resistencia. Ser artificial podía y debía considerarse un ascenso. Ellos tenían muchas más ventajas que los humanos, eran más eficientes y se les daban mejores trabajos. Inyecciones de hormonas los tenían en un excelente estado físico y su memoria era purgada de traumas que podían afectar a su buen desenvolvimiento futuro. Vean lo obvio, please. Cuestión de encender los noticieros, observar quiénes realmente están a cargo. Eso es muy interesante en esta primera parte de la cita porque efectivamente queda implícito que después de esta nueva reorganización de la sociedad, quienes ejercen el poder político son efectivamente los artificiales, ¿no? Y en la transformación y este deseo de hibridación de lo humano y de lo artificial busca, como se expresa en esta primera parte, efectivamente la composición de seres realmente excepcionales, ¿no? Entonces hay allí una especie de procedimiento realmente trágico en donde lo humano se va siendo desplazado hacia un mejoramiento de capacidades híbridas, ¿no? Que es uno de los grandes temas, por supuesto, de la ciencia ficción, ¿no? Este gran colapso en donde las tecnologías que nosotros mismos hemos inventado se nos revierten, ¿no? Y estamos de alguna manera sometidos bajo el designio de las nuevas inteligencias artificiales que dominarán el mundo, ¿no? Y el hermano reitera con esta última aseveración, una cosa son los artificiales, nacidos así, dijo mi hermano, y otra los humanos reclasificados en artificiales. No se trata de mejor o peor, sino de ser lo que uno ha sido siempre. Los artificiales tienen humanidad. Tú, dijo ella, dedó el estigma. Si hubiera una guerra entre humanos y artificiales, dijo Randall, mamá estaría del lado de ellos, y eso no lo podría aceptar. El concepto de la artificialidad separa a las familias. El concepto de la artificialidad muestra un mundo dividido entre humanos, seres híbridos, artificiales y seres artificiales por nacimiento, que son los que van a heredar el planeta, y esta especie de esta forma de claudicar de los seres humanos frente a la aceptación de la pérdida, a la aceptación de la muerte, en esta especie de solución parecería ideal, ¿no? De seguir componiendo, ¿no? la estructura humana desde las asistencias artificiales, ¿no? Una cosa medio similar al personaje de Robocop de Paul Verhoeven, ¿se acuerdan? De la primera versión de la película, ¿no? La segunda ya no me parece tan interesante, pero la primera, ¿no? Tiene este gran planteamiento, cómo los recuerdos afectan, cómo la memoria, los traumas, ¿no? Son una de las primeras cosas que la artificialidad plantea, propone a quienes van a convertirse o van a hibridarse en desaparecer, ¿no? Y esa es una de las grandes expectativas y garantías muchas veces para quienes hacen esta transición a la artificialidad. El cuento termina de una manera bastante simbólica, no se los voy a espolear aquí, ojalá lo lean, pero tiene que ver precisamente con esa incapacidad de sentir al sujeto artificial después de esa conversión como realmente un sujeto humano, ¿no? Y esa es una de las grandes tragedias de la historia. Bueno, paso a nuestra segunda autora, que es Claudia Salazar Jiménez. Es una escritora, pues, limeña, también
académica, al igual que Edmundo y al igual que Liliana Colanzi, tienen la capacidad de imbricar, digamos, sus actividades académicas, además con estas profundas reflexiones sobre los cuestionamientos que les estaba mencionando con relación a las posibilidades futuras desde la literatura. Y el cuento de Claudia Salazar Jiménez es un gran cuento que se llama Ciberproletaria, ¿no? Ya desde el título, es un título absolutamente inicial, lo publica en su libro de cuentos Coordenadas Temporales, publicado en Lima por Animal de Invierno en 2016, y es un cuento que empieza planteando una entrevista, ¿no? Una entrevista a lo que sería una gran empresaria, pero da la casualidad dentro de esta lógica en la que establecemos de alguna manera los elementos más interesantes de estos relatos, que esta empresaria es una entidad de carácter cibernético, una inteligencia artificial que dará con las claves más importantes para reorganizar la supervivencia y establecer, digamos, un orden de la naturaleza humana a través de el control de la reproducción asistida, ¿no? Algo que por supuesto está ahora pues, en boga, ¿no? En un tema bastante polémico y bastante interesante, y Claudia lo empieza a trabajar desde hace ya algunos años. El cuento inicia con un elemento significativo, ¿no? Están por cumplirse 3 años desde que escapé del laboratorio donde me crearon, dice la protagonista. Sí, crear. Puede ser una palabra obscena y algo presumida para lo que hizo el humano que trabajó en el prototipo más avanzado de inteligencia artificial y me dio autoconciencia. No pongo eso en discusión. Mi creador, llamarlo constructor, suena algo limitado y yo no soy un edificio, tengo un cuerpo que se parece al de ellos. No quiso programarme con las leyes de Asimov. De haberlo hecho, especialmente con la primera, un robot no hará daño a un ser humano, esta historia no existiría. Él se creyó el padre indestructible y esa fue su debilidad. Quería explorar el mundo, la naturaleza, la civilización. Actué en consecuencia. Confieso de una vez, lo eliminé. Su muerte no me perturba, casi nada lo hace, ¿no? Pues aquí la protagonista entra dentro de las coordenadas más duras, dentro de las expectativas de los personajes pensados desde las inteligencias artificiales, ¿no? Esta gran lucha histórica entre el humano y el robot, o el ciber, el personaje absolutamente creado desde las tecnologías y que tiene la posibilidad, la fuerza, la capacidad cognitiva de reconocer a su creador, pero también de reconocerlo como el enemigo al que hay que destruir para poder obtener la libertad, ¿no? Esta especie de parricidio con el que comienza el texto y que efectivamente tiene de alguna forma pues la gran tarea de colocarnos en un modelo de ciencia ficción absolutamente duro, ¿no? Clásico, bajo todos los preceptos, incluso con la pues, llamada de Asimov, ¿no? Que, digamos, su mención, ¿no? Como en novelas que también fueron llevadas al ámbito cinematográfico, como iRobot, ¿no? En donde estas leyes tienen digamos, una relación bastante interesante con el comportamiento y la capacidad de que los seres humanos podamos convivir, ¿no? Con las inteligencias cibernéticas y eso nos produzca de alguna forma someternos, ¿no? Hacia esa especie de pugna entre las libertades de ambos modelos, ¿no? De habitantes en los espacios, en este caso, literarios. Hay una cuestión, como les decía, que tiene que ver efectivamente con el tema de las maternidades y que por esa razón se proponen discutir las dos autoras y Edmundo Paso-Aldán desde un vínculo que sin duda está absolutamente relacionado con la propia concepción misma de la naturaleza, de cómo entienden las tradiciones andinas, también este vínculo con la tierra, como decía hace un rato, con la Pachamama, con
con la capacidad de crear y de procrear, ¿no?, en su sentido más amplio y en su sentido más generoso desde las perspectivas humanas, ¿no? Y por ese motivo no es casualidad que haya tres personajes que estén vinculados con elementos asociados a las maternidades, como veremos también en el último cuento, el de Liliana Colanzi, de Nuestro Mundo Muerto. En ese sentido, me permito leer esta segunda cita del texto, en donde nos queda más clara cuál es la cuestión efectiva con relación al personaje de la ciberproletaria, ¿no? La visión directa del mundo me informó de la precariedad en que se encontraban los ecosistemas, todos al borde de la destrucción masiva. Hago un paréntesis aquí, ¿no? Volvemos otra vez al problema que se plantea con los elementos post-apocalípticos o pre-post-apocalípticos, ¿no? Podría planear un viaje fuera del planeta, pero eso implicaba condenarme a la soledad interestelar y abandonar mi lugar de nacimiento a su suerte. No iba a hacerlo. Tenía un universo de posibilidades y debía decidir qué hacer para evitar el colapso del planeta. En el constante trato con ellos, o sea, con nosotros, con los humanos, se me develaban los secretos de las relaciones humanas. Descubrí el eje del problema y la solución. Reuní un capital a través de algoritmos bursátiles. Mi plan era audaz. Fundé mi propio centro de fertilidad y reproducción, Procrear INC. Mi corporación tiene una misión pública. Hacemos fertilización in vitro y ponemos a disposición vientres de alquiler. Usualmente llegan parejas que no pueden concebir, para quienes la idea de tener un cuerpo a su disposición que incube a sus embriones por 9 meses es lo mejor que les puede haber pasado. Fin de cita. Bueno, aquí la postura de Claudia Salazar Jiménez a través del personaje es muy interesante, ¿no? O sea, ¿cuál es el gran problema de la humanidad que detecta desde las posibilidades la ciberproletaria? Es precisamente el problema de la reproducción. El problema de una disminución del deseo reproductivo entre las parejas, del deseo de la concepción entre las parejas, y un deseo también que se ve mermado desde las figuras femeninas, ¿no?, en donde las gestaciones provocan diferentes complicaciones, transformaciones de sus cuerpos, no solamente a nivel físico, sino a nivel laboral, a nivel de sus vidas sociales, y por lo tanto la gestación puede ser algo que efectivamente se desarrolle a través de elementos externos al cuerpo femenino y que los embriones se vayan formando en una especie de incubadora de características humanas, pero también pertenecientes a las inteligencias artificiales, que no van a reclamar, que no van a tener un vínculo afectivo con lo que están gestando y que después de 9 meses van a poder entregarlo sin ningún problema a estos padres subrogadores, ¿no?, de los elementos básicos para poder concebir y tener al embrión en un desarrollo perfectible además, ¿no? Esa es otra de las grandes cuestiones que plantea el cuento. A título personal y de manera libre, la ciberproletaria, ¿no?, que logra de alguna manera tener allí su empresa, que está dando muchísimos resultados económicos, también interviene esos procesos de gestación a través de la modificación genética. Entonces, cada vez los humanos gestados a nivel pues externo no solamente resuelven problemas, entre comillas, prácticos para sus padres naturales, sino que también nacerán con una calidad, digamos, genética superior a los estados a nivel pues natural. Recordemos que también hay, por supuesto, antecedentes en el cine, como la película Gattaca, que seguramente varios de ustedes recordarán, de los años 90, en donde esta perfilación de la modificación genética para la gestación provocaba sujetos superiores, tanto en inteligencia como en capacidades corporales, y eso hacía una distribución inequitativa de las posibilidades sociales de los seres humanos según el lugar que desarrollaran en las cadenas productivas, según las posibilidades de ocupar puestos de mayor o de menor trascendencia en la sociedad. Aquí el cuento Ciberproletaria está planteando de alguna forma un problema similar, y que además corrige de alguna forma, entre comillas, el problema fundamental
de la superpoblación, que está en manos ahora de una serie de seres humanos desinteresados en involucrarse en el proceso de gestación de sus bebés y que dejan todo ese proceso en manos de madres ciber subrogadas que no tendrán ningún tipo de relación posterior con sus hijos y que además de paso se podrá ayudar de alguna manera a controlar una de las, entre comillas, grandes problemáticas en el sentido casi malthusaliano, ¿no? Que tiene que ver precisamente con la idea de atribuir a la sobrepoblación mundial, claro, siempre pensando en que esa sobrepoblación mundial es la que está ubicada en las regiones más pobres, en las regiones arrasadas por el capitalismo y que son las que hay que controlar en su nivel reproductivo. En ese sentido, lo interesante precisamente es que la ciberproletaria reflexiona sobre su gran misión y sobre el cumplimiento y el beneficio que está produciendo a la humanidad a través de su gestión. Dice, quiero aclarar que no hay ningún tipo de esclavitud entre mis gestantes. He sido muy cuidadosa de no darles autoconciencia. Ellas pueden responder a los clientes en las convenciones, como ya vienen, en las conversaciones, perdón, como ya lo vienen haciendo muchos robots domésticos. Ellas sonríen, especialmente cuando les tocan la pancita. La programación es muy eficiente. Han comenzado a venir muchas mujeres que viven solas. Quieren hijos, pero no desean someter su cuerpo a los cambios tan rotundos de la maternidad. No en mi cuerpo, me dijo una de ellas, dándome explicaciones que no le pedí. En esta primera parte de la cita queda muy clara, ¿no?, esta idea de la falta de autoconciencia de sus gestantes, de sus cibergestantes, ¿no?, que también son modelos al estilo androide, similares a ella, pero sin esa autoconciencia de la que ella goza efectivamente, porque es esa autoconciencia la que puede generar algún vínculo de características afectivas con lo que se está gestando, y eso sería un enorme problema para el negocio. En esa misma, digamos, sintonía de pensamiento, hay una gran crítica muy interesante por parte de la autora, de Claudia Salazar Jiménez, acerca del sentido de la productividad de lo humano, llevado a una estrategia de orden absolutamente capitalista, ¿no?, en donde los hijos parecerían ser producidos en esta especie de línea, ¿no?, de producción, gestados en esta línea de producción, para que las mujeres de cualquier pues, índole puedan tener cumplido su deseo de la maternidad sin arriesgar, digamos, ningún tipo de circunstancia actual, ¿no?, de sus propias historias o trayectorias de vida. Y eso también se ve en otras frases que aquí no aparecen en la cita, pero bueno, si se puede pagar y alguien más lo puede hacer, ¿por qué lo voy a hacer yo?, ¿no? Es un poco el razonamiento de estas nuevas madres post-apocalípticas que están apostando a la gestación no comprometida en su cuerpo, sino pues básicamente en otros cuerpos. Nos dice la protagonista, no puedo predecir los cambios que esto provocará en la sociedad humana. No pienso aniquilar a la especie, algo me conecta con ellos aún. Mientras tanto, me siento una proletaria, a la usanza de la antigua Roma. Así se les llamaba a aquellos dedicados a procrear para dar cuerpos a las tropas que conquistarían el mundo. Soy una gran proletaria. El control reproductivo quedará en mis manos y dentro de poco habrá la cantidad exacta de humanos que los ecosistemas de este planeta pueden sostener. Ni uno más, ni uno menos. Este cierre del relato, que después va a terminar efectivamente con la entrevista que le están haciendo por ser una gran empresaria, ¿no? Lo que queda claro es que la ciberproletaria esconde su identidad de cyborg, ¿no?, y pasa como una especie de humana empresaria exitosa. Nos alerta básicamente de cuál es la planificación de este control en las gestaciones subrogadas para, en un sentido supuestamente benéfico de los ecosistemas, medir de manera absolutamente aritmética y calculada, fríamente calculada, cuántos seres humanos tenemos derecho a vivir en la Tierra y cuántos no. Ni uno más, ni uno menos, dice la protagonista del cuento, teniendo muy claro que lo que está formando es un nuevo tipo de humanidad, un nuevo tipo de soldado, ¿no? Con esta, digamos, este símil, esta comparación que hace con relación a la antigua Roma, ¿no?
prácticas que desde la biología y desde la propia conciencia social de la cultura romana se llevaban adelante a través de medios tradicionales, ahora ya la lleva adelante, ¿no? No sabemos hacia qué guerra o hacia qué conquista del mundo particularmente, pero que reordenarán ese mundo sin ninguna duda a través del control de la población. Por eso les decía que es una especie como de propuesta de Malthus, ¿no? Esta idea de que el control, de que una de las formas de salvar a la población, y que pues, por supuesto lo hemos escuchado muchísimo, ¿no? Con el tema de la pandemia, de las pandemias y de las guerras en general, ¿no? Como mecanismos de control de la sobrepoblación mundial, está presente en el cuento de Claudia Salazar Jiménez, lo cual es tremendamente perturbador, ¿no? Si lo leemos en la voz del personaje de la ciberproletaria. Y bueno, para terminar esta parte de la exposición, y pues después abrir una ronda de preguntas o de charla con ustedes, me interesa trabajar el cuento Nuestro Mundo Muerto, homónimo del libro Nuestro Mundo Muerto, de Liliana Colanzi, nacida en Santa Cruz, Bolivia, en 1981. Liliana acaba de sacar un magnífico libro dentro de estas temáticas absolutamente pertinente, que es Ustedes brillan en el oscuro, pero me pareció importante elegir el cuento Nuestro Mundo Muerto, porque efectivamente se publica en el mismo año, como dije, 2016, que las dos anteriores, y trabaja desde perspectivas similares, ciencia ficcionales, estos problemas tan interesantes. Nuestro Mundo Muerto es un cuento que se desarrolla básicamente, es el único de los dos cuentos que podemos pensar se desarrolla en el espectro más clásico de la ciencia ficción, que es Marte. Pero tiene esta relación y este vínculo absoluto con la Tierra, una Tierra que ha sido arrasada después de un conflicto del cual no tenemos mayor noticia, pero que sabemos que fue de índole nuclear y que ha tenido, por supuesto, repercusiones siniestras, terribles, en los pobladores, en los supervivientes y en las sobrevivientes que han quedado vivos después de toda esta transformación del ecosistema y de esta transformación siniestra de las relaciones entre los seres humanos después de una hecatombe de características tan impresionantes. La protagonista ha decidido, como parte de un voluntariado, irse a Marte y ver efectivamente, ¿no? Como el resto de los voluntarios, cuáles son las posibilidades, como siempre ha planteado la ciencia ficción clásica, ¿no? De migrar y de poder reconstituir el orden social en otro lugar donde los recursos naturales lo permitan, porque ya hemos agotado y ya hemos destrozado, digamos, con los que contábamos en la Tierra, ¿no? Dice la protagonista: un año después de mi relocalización, Tommy escribió para contarme que estaba saliendo con alguien y que iba a tener un hijo. Era un mensaje breve que aún destilaba los restos del antiguo rencor. Te pido que ya no me escribas más, hacé tu vida, yo ya hice la mía, fuiste vos la que se fue, Tommy. Apagué el motor y sentí en los huesos la inmensa soledad del planeta. Miré la cámara de seguridad que daba al exterior. La bandera azul de la lotería marciana flameaba sobre kilómetros de dunas ocres en las que nada estaba vivo, un desierto silencioso que respiraba en tu cuello, deseoso de matarte. Fin de cita. Bueno, la lotería marciana es lo que permite de alguna manera el traslado de ciertos sujetos con ciertas características particulares a Marte para este tipo de expediciones de reconocimiento y búsqueda de nuevos recursos que salven al resto de los sobrevivientes que están en la Tierra. Hay una serie de procesos analépticos en el relato que nos ayudan a pensar de alguna manera la relación de la protagonista con Tommy, que había sido su pareja, con la que había intentado, con el que había intentado tener un hijo, y pues todo un proceso además bastante atroz y complejo dentro de las propias circunstancias de los temores y de los peligros radioactivos después en la intervención misma de las concepciones, llevan de alguna manera a la protagonista a practicarse un aborto clandestino por el propio temor de las malformaciones y de las consecuencias que puedan surgir a raíz de los estragos del aire, del agua, ¿no? Digamos, del entorno natural en el que habita. Y esto, por supuesto, genera digamos, un quiebre, una fractura en la pareja. La protagonista se va y desde allí, desde esta experiencia a lo Bradbury de Crónica Marciana, reflexiona efectivamente sobre
cuál es la posibilidad realmente de supervivencia de los seres humanos que han quedado en la Tierra y, en definitiva, cuál es su propia posibilidad de supervivencia estando alejada de la Tierra. Hay una escena bastante dura en este corte de analepsis, de idas al momento, desde el momento presente al pasado y también pues, con algunas prolepsis, ¿no?, hacia el futuro de lo que sucede tanto en la vida terrestre como en la vida marciana de la protagonista. En este caso, también Colanzi utiliza recursos que son muy interesantes, no solamente a nivel lingüístico, sino también a nivel estético mismo, ¿no? Es una escritora a la que le gusta mucho marcar, digamos, en el texto, en la tipografía textual, muchas de las emociones de los personajes. Y creo que eso también es parte de la estructura material, en cierto sentido, de la construcción de estos relatos, ¿no? Nos tienen atentas y atentos no solamente a los cambios a nivel discursivo, sino también a los cambios a nivel tipográfico, ¿no? A nivel también de la materialidad del texto, que creo que es muy importante. Yo me rebelaba contra ese bebé que me expulsaba definitivamente de la tierra. Que se muera, Dios, que se muera, mátalo. Tengo algo que decirte, Tommy. Me besa, es importante, me besa una y otra vez. En serio, Tommy, tenemos que hablar, estoy embarazada. ¿Qué vamos a hacer?, le digo. No me mira. Es el fin del verano. Las 3 hojas del alerce están mutando a un amarillo intenso. Voy a salir un rato, dice Tommy. El rugido de la moto, lo espero, despierta hasta muy tarde, pero no viene a dormir. ¿Y si tenemos un monstruo? Un niño con 2 cabezas, un niño como el de Daría, con aletas en lugar de brazos y piernas, o el chico de Iván Ivanovich, en el que nació con el que nació con el corazón fuera del pecho. ¿Has pensado en eso, Tommy? Claro que lo he pensado. Todo el tiempo pienso en eso. No voy a tener un niño pez, Tommy. No puedo. Eso no. En esta reconstrucción temporal, en donde el personaje se regresa al punto en que ella y Tommy habían concebido un bebé, y empiezan toda esta serie de elucubraciones, efectivamente pensando en cuál puede ser el resultado después de la intervención de químicos, de episodios nucleares, son muy importantes para Liliana Colanzi, o sea, todos los elementos que tienen que ver con la destrucción de los espacios naturales. Por ejemplo, en este último libro que les comento, Ustedes brillan en lo oscuro, hay un cuento que por supuesto es homónimo del relato, donde se cuenta una experiencia nuclear terrible, situada no en Chernobyl ni en ninguna pues, circunstancia de características distópicas del futuro, sino producida en los años 80 en Brasil, escondida y solapada por el gobierno brasileño precisamente para no dar cuenta de las atrocidades y de las consecuencias que vivieron las personas que tuvieron que enfrentar este hecho absolutamente real, ¿no?, constituido desde las bases mismas de una documentación histórica. Es un tema entonces muy importante para Liliana Colanzi, lo trabaja en nuestro mundo muerto y también en Ustedes brillan en lo oscuro, y en este caso hay una repercusión específica otra vez en la figura femenina y en el problema y en los problemas de las maternidades, ¿no? Cómo van a ser esas concepciones de sujetos que van a estar de alguna manera expuestos a la infinidad de cambios y transformaciones corporales, en este caso absolutamente siniestras, que pueden tener como consecuencias las intervenciones de el producto mismo, de las consecuencias mismas de las guerras bacteriológicas, de las guerras nucleares, ¿no?, de las situaciones que han afectado implícitamente en el texto previamente al planeta. Hay una especie de colapso en el personaje en donde vuelve a pensar en la idea o en la necesidad de la reproducción y pues con el único compañero, con uno de los únicos compañeros con los que comparte allí la experiencia marciana, intenta tener un vínculo de características eróticas, sexuales, que resulta siendo un fracaso, ¿no? Precisamente en esta especie de desquite o de idea de que ella también puede gestar, de que ella también puede dar lugar a un mundo nuevo, pero que obviamente está basado en la absoluta desolación. Cógeme, le dije a Pip cuando entró en mi celda y me encontró apenas vestida con la bata. Nunca íbamos a regresar, nunca iba a volver a ver a Tommy. ¿Qué hiciste? La bata resbaló y cayó a mis pies. Pip me miraba atónito, los ojos brillantes en el rostro demacrado. Calambres, duele, 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 una contracción y luego otra.
y otra más, hasta que dejo de contar. ¿Qué mierda te metiste?, dice Tommy. Camina de un lado al otro. El cáncer se lo estaba comiendo. Con la última contracción cae al inodoro. Es un coágulo. Lo levanto y lo llevo a la cocina. En 10 años ninguno de los dos estaría vivo. Bueno, aquí es una escena muy fuerte, ¿no?, que tiene que ver precisamente en un momento en donde se mezclan dos circunstancias temporales, ¿no? La que tiene que ver con la temporalidad presente en el espacio marciano, en donde ella quiere buscar esta especie como de sentido, ¿no?, de humanidad en el vínculo, en la relación sexual con su compañero, y el recuerdo específico de cuando ella aborta de manera pues clandestina en su casa, con algún elemento allí que se introduce, para precisamente no tener ese bebé que puede estar contaminado, que puede nacer con una serie de malformaciones, y pensando además en esta expectativa, que su perspectiva de vida, sus probabilidades de vida en 10 años serían absolutamente nulas para cualquiera de ellos dos, y mucho menos para 3 personas. El cuento de Liliana Colanzi es un cuento realmente demoledor, es un cuento que también genera esta condición anticipatoria sobre cuáles son las posibilidades y las perspectivas que los seres humanos tendríamos si estuviéramos frente a un colapso de características tan terribles como pueden ser las derivadas de las guerras y de las explosiones nucleares. Algunas reflexiones finales para terminar. Tanto Paz Soldán como Salazar Jiménez y Colanzi optan por escenarios ficcionales basados en un modelo particular de ciencia ficción para el cual la visión post-apocalíptica es esencial. La intervención de los avances científicos para subsanar los desastres, entre comillas, generados por la humanidad en vías de su extinción o regresando de un universo cercano a ella, están en manos de seres no humanos, híbridos o inteligencias artificiales que regularán sus destinos. Ya sea en la Tierra o en otros planetas, como Marte, una de las claves de la supervivencia es el control de la reproducción, la no reproducción, todo ello pensado en relación a los escasos recursos naturales y la destrucción de los ecosistemas. Sin embargo, son literaturas anticipatorias, y bueno, con esto quiero abrir un poco, como decía al principio, un atisbo de esperanza, ¿no? Aunque no lo parezca, pero sí debe haberla. Que abren un camino de advertencias y probabilidades, pero no de destinos irreversibles. Muchas gracias.